Bueno, vamos a reiniciar entonces con el intensivo de fisiología para el primer parcial. El día de hoy vamos a ver tema de potencial de acción y contracción muscular. Vamos a ver esto apartado. Hay que ver este apartado poniendo atención en cada detalle, ¿ok? Esta clase la tengo que ir dibujando porque si no se van a perder en el contexto y mejor así que quede claro desde la primera vez. Vamos a empezar pues con el potencial de acción para después pasar a la contracción muscular. Pero a diferencia de todas las clases que han visto, yo lo voy a ver como una sola cosa, una cosa integrada que les va a servir para que ya no haya dudas. Recapitulando, recordarán que tenemos aquí un nivel eléctrico, verán que lo tengo en milivoltios, verán que aquí tengo en milivoltios escrito hacia el polo positivo, hacia el polo negativo. Tengo dos rayas dibujadas. ¿Me pueden recordar de qué es esto? ¿Qué es esta línea? Esta línea es el potencial de membrana en reposo. Muy bien, potencial de membrana en reposo. ¿De qué célula estoy trabajando aquí? Una neurona. Evidentemente estoy trabajando una neurona porque recuerden, menos 70 milivoltios es el potencial de membrana en reposo de una neurona y me manejo un umbral de menos 55. Ok, ya tengo esto. Pregunta de examen, ¿cuál es el principal electrolito responsable del potencial de membrana en reposo? Es el potasio. ¿Gracias a qué mecanismo? A los canales de fuga de potasio, a los canales KIR. Ok, muy bien, listo. Está ahí la neuronita, tranquila. Esta es la representación de la neurona, específicamente del soma de la neurona. Recuerden, el soma de la neurona es su cuerpo, la bola grande donde está casi todo. Y pues todo este esquema de potencial de acción que estoy hablando es el potencial de acción del nervio. Recordemos que la célula excitable estándar que vamos a estar estudiando es el nervio. Me voy a acercar un poquito más. Muy bien, ahora. Estaba en reposo, pero llega un momento en el que la célula deja de estar en reposo. ¿Recuerdan por qué? ¿Por qué deja de estar en reposo? ¿Cómo se llaman estos brinquitos que acercan o alejan? La hiperpolarización y la despolarización. Se puede hiperpolarizar o se puede despolarizar, pero estos brinquitos en específico tienen un nombre. Potencial generador. Potencial generador es solo si es de un receptor. En general, los potenciales electrotónicos. ¿Recuerdan? Potenciales electrotónicos, les dije el día de ayer. Potenciales electrotónicos que pueden ser excitadores, inhibidores, presinápticos, posinápticos, pueden sumarse, pueden no sumarse, consumación espacial, temporal, todo lo que vimos de ayer. Es decir, esto de aquí, los potenciales electrotónicos, y que además eran característicamente, en general, solían ser sinapsis o estímulos que venían ¿de qué forma? ¿Eléctricos? ¿Cuando estaban en reposo? No, No. ahí depende. Solían ser estímulos de sinapsis químicas. Muy bien. Solían depender de un ligando. Entonces estos solían ser movimientos gracias a canales de, por ejemplo, aquí excitador por aumento de la permeabilidad a canales de sodio dependientes de acetilcolina. ¿Recuerdan? Acetilcolina. O aumento de la permeabilidad al calcio gracias a los canales NMDA, el cual ya debes de ir por ahí mientras lees, dándote cuenta o recordando que es un receptor del glutamato. De hecho, es el receptor del glutamato, pregunta de examen, que aumenta la permeabilidad al calcio. Súper importante. ¿Cuál es el receptor del glutamato que aumenta la permeabilidad al calcio? El receptor NMDA. Los demás son del sodio, solamente. Muy bien. Ahora, estos estímulos químicos hacen que llegue al umbral o no. ¿Recuerdan? Recapitulación que me pedían. Recapitulación que me pedían. Voy a ir por acá. Recuerden que esos potenciales se pueden sumar de forma sumación espacial. Si la neurona A y la neurona B estimulan a una neurona C al mismo tiempo, entonces en vez de hacer este piquito una y este piquito otra, se fusionan y ¡pum! Eso fue una sumación espacial. Mientras que sumarlo, la misma neurona a hacer múltiples frecuencias, por ejemplo 7 Hz, sumación temporal. Pam, 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 pam. Así se ve, es la diferencia.
Cuando no llega al umbral, se llama estímulo subumbral. Cuando sí llega, es estímulo umbral. Fácil. Que es lo que vimos ayer. Aquí lo voy redibujando. Muy bien, volviendo al esquema que tengo. Ya recapitulamos este brinquito, ¿recuerdan? Entonces, todo lo que ocurre ahí son estímulos dependientes de ligando, generalmente. Bien. Quiero que recuerden o revisen su libro. ¿Han estado leyendo su libro y verdad que esta curvita no está en los libros? Porque en realidad es súper chiquita, es como... Yo la exageré de tamaño con fines didácticos, pero tú ni siquiera te dibujan el umbral y nada más te ponen así como... esto, y de repente, ¡pum!, el potencial de acción que está pintado en azul que ya conoces. Hoy vamos a empezar hablando del potencial de acción. Yo exageré la sinapsis química que te hizo llegar al umbral para realizar el potencial de acción con fines didácticos. Pero sabes que ahí está. Lo que te lleva al umbral son sinapsis químicas, por ejemplo, la apertura de canales de sodio o de calcio, dependientes de acetilcolina o NMDA, es decir, de ligando. Y listo, hemos recapitulado. Ahora vayamos con lo nuevo. ¿Qué onda con el potencial de acción? Recuerda que yo te dije que el potencial de acción es donde todo se mueve gracias a voltajes. Recuerda que todo lo que sea del potencial de acción va a ser por canales dependientes de voltaje, ¿cierto? ¿Recuerdas eso? Entonces, todo lo que ahora abras y cierres que trate de canales van a ser canales sensibles a voltaje. Te voy a detallar, voy a hablar del que hasta ahora ya hemos entendido, el de sodio, y te voy a hablar también del potasio, y te voy a ir introduciendo en el transcurso de otros tipos de potenciales de acción que no son del nervio, algún detalle extra como un canal de calcio, como un canal de lo que sea. Pero todo lo que tenga que ver o se abra o se cierre durante el potencial de acción es sensible a voltaje, perfectamente. Recapitulando, canales constantes, dependientes de ligando, dependiente de voltaje. Listo. Eso es lo más importante. Ahora bien, todo por lo tanto aquí va a ocurrir gracias a que llegó, subió, se bajó, todas estas variaciones de voltaje irán abriendo y cerrando canales con el exactamente siguiente comportamiento que te voy a describir. Existe un canal facilito llamado canal de potasio. Pero un canal de potasio sensible a voltaje. No estoy hablando de los canales de fuga siempre abiertos, te estoy hablando de otros, que de hecho normalmente se encontrarán cerrados. Ahora bien, también hay otros canales muy interesantes. Los canales complejos, los complejísimos canales, o sea, complejísimos, tú puedes con ellos súper fácil, ya con todo lo que has hecho, te va a venir fácil esto. Que tiene dos compuertas, eso es lo interesante. ¿De qué canal te estoy hablando? Te estoy hablando del canal de sodio sensible a voltaje. El protagonista de esta historia. El canal de sodio sensible a voltaje tiene dos compuertas, no como la de potasio, que tiene solo una. Tiene dos, una compuerta externa y una compuerta interna. ¿Cuál es la que acá en el reposo, antes de llegar al show al que nos dirigimos, aquí en el reposo, se encuentra cerrada? Externa. La externa, muy bien. La externa de activación. Se conoce como compuerta externa o de activación. Mientras que la compuerta interna, I con I, interna de inactivación. I con I. I con I. ¿Ok? Interna de inactivación. Que normalmente antes de que todo el show empiece se va a encontrar abierta. Y cuando primero esto se abra, ¿quién la va a terminar de cerrar? Esta. Esta la va a inactivar. ¿Ok? Vamos a ver la dinámica.
De manera que llega una sinapsis química y llegas al umbral. Perfecto. Dime, ¿qué es lo primerísimo que ocurre una vez que se llega al umbral? Cuando llegas al umbral, lo que ocurre es que se abren los canales de sodio sensibles a voltaje. Sí, muy bien. Pero quiero que sea súper preciso ahora. Se van a abrir los canales de voltaje, perdón, los canales de sodio sensibles a voltaje específicamente en su compuerta externa de activación. Se abre la compuerta externa de activación y en ese momento el sodio que era más abundante adentro, perdón, el sodio que era más abundante afuera va a fluir hacia el interior. ¿Estamos de acuerdo? Hemos pasado en este momento a un estado en el cual el canal que se encontraba ¿cómo? ¿En qué estado se encontraba el canal? En el estado de reposo. No sirve solo con decir cerrado o abierto, hay que ser más específicos. Este tema es bien vital y le voy a dar 2-3 vueltas, pero traten poco a poco de ir entendiendo todo lo que puedan y luego lo concretamos en la segunda ronda. Canal de sodio sensible a voltaje. ¿En qué estado se encontraba cuando esto estaba cerrado y esto abierto? ¿En qué estado se encontraba si se encontraba aquí? Así estaba durante el reposo, entonces es el estado de reposo. Y una vez que lo abres, por abrir la compuerta externa de activación, ¿en qué estado se encuentra ahora? Ahora que está abierto, se encuentra activo. Excelente, excelente, activado. Activo o activado. Y este flujo hacia el interior de iones sodio con carga positiva va a provocar que la célula se vuelva positiva. ¿Ven cómo todo tiene lógica una vez que estudiamos las cosas como lo hemos hecho? De manera que provoca este cambio. El nivel eléctrico de la célula, el potencial de la membrana, se va hacia lo positivo. En este proceso conocido como despolarización rápida, porque verás que la subida es bastante brusca. Despolarización rápida. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya que te di un poco de contexto de cómo voy a ir avanzando a lo largo del potencial de acción, quiero que veas cómo separé este potencial de acción dibujado en fragmentos y puse puntos. Dibujé puntos marcados con número 1, 2, 3, 4, 5. Esos son puntos, instantes, momentitos en los cuales algo ocurre. Se abre o se cierra X cosa. Cuando te pregunte me vas a contestar un número si yo te pregunto por el instante o momento en el que algo se abre o cierra. Un punto. Mientras que si yo te pregunto por un periodo, por ejemplo, todo el periodo que va a durar entrando el sodio, no me vas a mencionar un punto, sino que me vas a mencionar un periodo, un segmento de tiempo. Separé el potencial de acción en letras para que me menciones periodos de tiempo. Por ejemplo, A, B, C, D y E. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. Así nos vamos a comunicar respecto a esto. Entonces me puedes comentar por ahí el número o la letra según lo que te vaya preguntando. Y yo te voy a ir dando los nombres precisos de cada uno de estos elementos. Retomando y reiniciando. Si se encontraba en ese estado es el inicial. Cuando la célula se encuentra en reposo, entonces es el estado del canal de sodio sensible a voltaje llamado reposo, el cual encuentras la compuerta externa cerrada y la interna abierta. Con mi gráfica, como yo te la dibujé, ¿cuál es la respuesta si yo te pregunto en qué momento el canal de sodio sensible a voltaje se encuentra en reposo? Cerrado en reposo. Tienes que contestarme con mi gráfica. ¿En qué periodo está cerrado? Me están contestando números. Los periodos son letras. Muy bien.
Exacto. En la E. Verás que tú querías a fuerza contestarme esto, pero verás que después del potencial de acción, cuando se termina, vuelve al reposo. Es lo que quería que notaras. Hay gráficas y preguntas de examen y libros que traen el reposo al final, como para que veas ya al final el reposo en vez del inicio. ¿Ok? Ahora bien, además de esto, ya que entendimos que está en reposo, bueno, llega, le cae un estímulo, una sinapsis química, como alguna sustancia de acetilcolina y glutamato, lo lleva al umbral. Justo en el umbral, justo en el punto 1, lo que ocurre es que se abre la compuerta externa o de activación, lo que permite que el sodio, que es más abundante afuera, entre y se mantenga entrando. En este punto 1 se abre la compuerta externa. ¿Y el sodio fluye durante qué periodo? Durante el periodo A. Durante ese periodo A, yo le puse ese nombre nada más para referirme a él, para que nos comuniquemos, ¿ok? Puede venir con otras letras. Durante este periodo llamado despolarización rápida. Apréndetelo muy bien. Despolarización rápida. También pregunta teórica. ¿Por qué se lleva a cabo la despolarización rápida durante el potencial de acción? Respuesta. Por el aumento de la permeabilidad al sodio gracias a canales dependientes de voltaje. Aquí está. Entonces también si yo te pregunto, ¿cuál es el momento del potencial de acción durante el cual la permeabilidad al sodio es mayor? Respuesta. El mismo periodo de A, porque es el momento donde sí hay permeabilidad, sí puede fluir el sodio a través de la membrana. Ah, perfecto. Bueno, y se mantiene así, pero entiende este detalle bien interesante. En el instante en el que la compuerta externa se abre de golpe, ¡pa! Así, ¡pa! La compuerta interna poco a poco se empezó a cerrar con una calma. Y ese fue el tiempito que dejó abierto el canal de sodio. Entonces, aquí, ¡pum! Esta se abrió de golpe y poco a poco esta se comenzó a cerrar. ¿Cuándo crees que se termina de cerrar? ¿En qué momento terminó por cerrarse la compuerta interna de inactivación? Y con I, interna de inactivación. Obviamente, el momento en el que deja de fluir el sodio es el momento en el que se cerró. Es decir, ¿cuándo dejó de fluir el sodio? Aquí. Evidentemente dejó de subir, dejó de hacerse positivo, porque se cerró esta compuerta, porque se cerró este canal. Esta posición se adquiere en el punto 2 y se mantiene durante toda la bajada, y ya veremos después, te platico cuándo se arregla. Pero este estado, que al menos ten por seguro que durante esta bajada se encuentra en esta forma, ¿cómo se le llama a ese estado, a esa forma? Cuando la compuerta externa está abierta y la compuerta interna está cerrada. ¿Cómo se le llama a este estado del canal de sodio? Estado del canal de sodio. ¿Está en reposo? También está cerrado. En el reposo estaba cerrado, pero con las compuertas al revés. Aquí también está cerrado, pero esto no es cerrado en reposo, ¿verdad? Esto se llama cerrado inactivado. Pregunta de examen. Esto es cerrado inactivado, porque se está cerrado gracias a la interna de inactivación. ¿Toma sentido? Muy bien, y así se mantendrá hasta que los reactive. Y cuando los reactive, los regresaré al estado de reposo. Esto, así como estás viéndolo, se llama cerrado inactivado. Listo. Ahora bien,
am, lo que ocurre en este mismo punto, en el punto 2, ya son dos cosas. ¿Cuál fue la primera? Se cerraron las compuertas de sodio internas. Se cerró el de sodio. Se cerraron los canales de sodio sensibles a voltaje. Eso hace que deje de subir el potencial, deje de irse a lo positivo, pero no justifica que se empiece a ir a lo negativo. Para que se empiece a ir a lo negativo ocurre otra cosa. Otro asunto detona en el puntito 2. En ese instante, en ese nivel eléctrico, se abren los canales de potasio. Los canales de potasio. ¿Cuáles canales de potasio? Canales de potasio sensibles a voltaje. En el punto 2 también, lo que acabo de hacer, abrir canales de potasio sensibles a voltaje, lo que provoca que el potasio, que es más abundante adentro, fluya al exterior. Y se mantendrá fluyendo hasta que se cierren. Y mientras el potasio siga fluyendo hacia afuera, ¿cómo hace a la célula? ¿Hacia dónde jala a la célula? El fluir hacia afuera del potasio la vuelve más negativa, correcto. La vuelve más negativa haciendo con esto que la célula se vuelva hiperpolarizada. Recuerda, irse hacia lo negativo, como ya está en lo negativo, irse más hacia lo negativo se llama hiperpolarizar. De manera que a esto se le llama la hiperpolarización rápida. O también se le conoce como originalmente se había despolarizado, se le llama la repolarización, porque había dejado de estar del lado negativo. Hay que volverlo a mandar al lado negativo. Así que toda esta bajada se llama repolarización rápida. ¿Queda claro? Toda esta bajada se llama repolarización rápida, ¿ok? La repolarización rápida es gracias a ¿qué? A la apertura de los canales. Más que a la apertura, gracias a que al estar abiertos, el potasio fluye al exterior. Es decir, la repolarización rápida es gracias al aumento de la permeabilidad al potasio. Si yo te pregunto, ¿en qué momentos se encuentra aumentada la permeabilidad al potasio? Las respuestas son las que vayan de bajada. Puedes contestar B o puedes contestar C. Claro, yo contestaría primero B porque en C ya se está frenando un poco, pero solo contesto C si ya no hay de otra. ¿Vamos bien? Se entiende que el conjunto de estos dos fragmentos, B y C, porque podría simplemente desaparecer esto y dejar toda la bajada así. Todo eso se llama repolarización rápida, dependiente del aumento de la permeabilidad al potasio, potasio positivo que se sale, jalando a la célula a lo negativo. Listo. ¿Cuándo crees que se cierran los canales de potasio sensibles a voltaje? Pues en el momento que veas que dejó de hacerse negativo, claro, perfectamente. Bueno, me tienes que decir un momento, no un periodo. Dime el momento. 4. 4. Aquí, para la gráfica que yo dibujé, el momento en el que deja de bajar y de hecho comienza a subir es 4. Así que en ese instante, en ese momentito, en el punto 4, lo que ocurre es que se cerraron los canales de sodio, perdón, los canales de potasio sensibles a voltaje. La subida fue gracias al aumento de la permeabilidad del sodio. La bajada fue gracias al aumento de la permeabilidad del potasio. La despolarización rápida fue gracias al aumento de la permeabilidad al sodio. La repolarización rápida fue gracias al aumento de la permeabilidad al potasio. Muy bien. Cuando inicia la subida, se abrió el canal. Cuando termina la subida, se cerró el canal. Cuando inicia la bajada, se abrió el canal. Cuando termina la bajada, se cerró el canal. Tiene sentido, ¿no?
Ven que no era tan machetero este asunto, no es tan complicado. Es solo saber leer la gráfica. Te da las respuestas. Ok. Ignora por lo pronto mis rayitas rojas de aquí. Pero bueno. Aquí, este pequeño periodo donde se vuelve a acomodar es porque, o sea, el potasio salió muy fuerte y se fue de... O sea, se pasó. De hecho, se le llama repolarización rápida y como este cachito extra que se pasa, ya podríamos hablar del periodo C, se le suele conocer a veces también como la hiperpolarización, porque se pasó de lo normal, ¿no? ¿Sí o no? Se pasó hacia más lo negativo. Por eso este pedacito sí se le llama hiperpolarización. Y a este fragmento inicial se le conoce más como la repolarización. ¿Quedó claro el uso de las palabras? Pero ambos se refieren a irse yendo a lo negativo. Y son responsabilidad de lo mismo. Ahora, como se pasó, tiene que acomodarse de vuelta al reposo. Y les gusta preguntar quién es el mecanismo molecular responsable de D. Esto de aquí, como se pasó y va a volver al estado normal, también le dicen como reacomodarlo. Le dicen, ¿cómo le dicen? A el periodo de Repolarización también. Repolarización también, pero a esta repolarización, ¿cómo le llaman? Repolarización lenta. Muy bien, muy bien. Repolarización lenta. Esta fue la repolarización rápida, esta es la repolarización lenta. Esta es la hiperpolarización. Yo no les hubiera puesto así repolarización. Yo hubiera dejado los mismos nombres, pero... De que cuando va para arriba despolarizar y cuando va hacia abajo hiperpolarizar. Pero bueno, ya saben. Repolarización rápida. Déjame te repito los nombres aquí. Despolarización rápida. Repolarización rápida. Hiperpolarización y repolarización lenta. Voy a terminar de explicar el potencial 2 veces antes de las dudas. Bueno, este periodo de repolarización lenta les gusta preguntarlo. Como, ¿quién es el mecanismo molecular? Ya te expliqué ya te expliqué este. ¿Quién es el responsable de la repolarización lenta? Muy bien, es la bomba sodio-potasio ATPasa. La famosa bomba sodio-potasio ATPasa, la que conocen como el origen de toda la vida, de la que le gusta mantener la diferencia de sodio y potasio a los lados de la membrana, sin la cual nada funciona, la que todo depende de la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Porque gracias a ese transporte activo primario hay otros activos secundarios que funcionan y todo ocurre así bien interesante gracias a que esa empezó el show. Entonces, acuérdense, la repolarización lenta, el periodo D, aquí en mi dibujo, es por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodios y mete 2 potasios, correcto. Muy bien, de hecho, la explicación eléctrica es un poquito más complicada de lo que quisiera abarcar ahorita ya por el tiempo que nos queda, así que para no confundirlos, ahí dejaré eso. Cuando llegas al punto 5, que aquí tengo marcado, estoy ejemplificando o diciendo, oh, acabamos de volver, en este instante estamos por completo de vuelta en el reposo. ¿Ok? Te imaginarás que obviamente para cuando estemos de vuelta en el reposo, el canal de sodio puede seguir de esta manera. No, porque ya está inactivado. Obviamente ya habrá vuelto a su estado de reposo. Pero no ocurrió en este momento. Volver a este estado no ocurrió en este momento. ¿Y por qué no lo comenté antes cuando estaba hablando de la bomba del canal de sodio? Porque es que no ocurre en un instante. A diferencia de las aperturas, el volver al reposo aquí no le pasa a
todas al mismo tiempo. Todas se abren, todas se cierran, todas se cierran, todas se abren estas. No ocurre así. Volver al reposo es un proceso gradual que empieza en 3 y acaba en 4. De aquí a aquí, el periodo de hiperpolarización, de hecho me gustaría tener esto un poquitín más abajo, así, para que coincida mejor, ¿no? Como con el nivel. El periodo de hiperpolarización es todo un lapso que le toma a que unas empiezan a convertirse de nuevo en esta forma y otras todavía no. Y más adelante por aquí unas, por aquí unas, por aquí unas, por aquí unas, por aquí unas. Pero el proceso de volver al reposo, a este estado inicial, empieza aquí y termina aquí. Empieza a 2/3 de la bajada y se lo avienta durante todo este lapso. Y hasta que no esté en el momento más negativo posible, no terminó. Termina para el instante en el que, de hecho, se cierran los canales de potasio también. ¿Ven cómo van ocurriendo varias cosas a la vez? Por eso lo voy a tener que repetir todo. Pero primero, pesquen y entiendan cada elemento. Y al final los integro. Muy bien. Vamos por aquí. Ya empezó la repolarización lenta. Muy bien. Reposo de nuevo. Voy a darle una vuelta extra. Estábamos en el reposo, que también esto es reposo. Entonces se encuentra el canal de sodio en estado de reposo. Luego, este canal también se encuentra cerrado. El canal de potasio sensible a voltaje. Nada más tengo dibujados los sensibles a voltaje. No tengo dibujados otras cosas. Obviamente hay muchos más canales de un montón de cosas por ahí y no los estoy poniendo. Algo hace una señal que hace que llegue al umbral. Excelente. Al llegar al umbral, en este instante, en el punto 1, lo que ocurre es que se abre la compuerta externa de activación, haciendo que ahora el canal que estaba en reposo pase al estado activado. Y el sodio, que es más abundante afuera, empieza a fluir al interior. Empieza a fluir, pero se mantiene fluyendo en el interior mientras se encuentre en periodo activado, lo cual dura todo este periodo de A en mi dibujo. Y ese periodo de A es el periodo de máxima conductancia al sodio, por los canales de sodio sensibles a voltaje que se encuentran activos. Y obviamente deja de estar haciendo eso cuando deja de estar haciendo ese movimiento. En el instante en el que ves que deja de subir es porque ya se terminó de cerrar la compuerta interna de inactivación. Y dirás que aquí, en el punto 2, se cerraron las compuertas internas de inactivación. Mismo instante en el que se abrieron las compuertas de potasio. Los canales de potasio sensibles a voltaje. Llegar a este nivel de voltaje es lo que las activa. Entonces, ¡pum!, se abren las compuertas de potasio sensibles a voltaje. Y el potasio, que es más abundante adentro, empieza a salir con sus cargas positivas, dejando a la célula negativa y jalando el nivel eléctrico hacia lo negativo. El primer periodo se llama repolarización rápida. Y cuando se termina la repolarización rápida, que es aquí, 2/3 de la bajada, empiezan estos monitos, los de sodio, a volver a su estado original, ¿verdad? Pero no lo van a terminar de hacer hasta acá. Hasta que al final del siguiente periodo llamado hiperpolarización, al final de la hiperpolarización, en el punto 4, termina, en el punto 3 empieza a reconfigurarse. En el punto 4 termina de reconfigurarse al reposo. Momento, instante, aquí, lo más negativo posible, hasta lo más negativo que lo logró jalar el potasio. En ese mismo instante es cuando también se cierran, ¿qué compuertas? Pues las de potasio. ¿Quién lo estaba jalando hacia abajo? El potasio. ¿Y en qué momento dejó de hacerlo? Pues cuando dejó de irse hacia abajo.
Y en el punto 4 también se cierra este. Así que podemos decir que en el punto 4 se terminaron de cerrar estos volviendo al reposo y se cerraron estos así de golpe. ¡Pa! Y luego este periodo de hiperpolarización lo dejó un poco más negativo de lo que debería, haciendo que necesite una repolarización lenta, responsabilidad de la sodio-potasio ATPasa. Y entonces ya se termina el potencial de acción cuando estamos de vuelta al nivel eléctrico del reposo. Que obviamente, entonces, no puedes decir que aquí ya todo regresa como al inicio. Los canales sí. Los canales ya vuelven a estar como en el inicio. Pero no puedes decir que ya todo está como al inicio porque todavía está un poco más negativo de lo normal. La última reparacióncita para ahora sí estar todo como al inicio es esta. Y ahora sí está todo como al inicio. La única diferencia de aquí a aquí es el nivel eléctrico. Pero en cuestión de canales, sí. Ya estaba desde aquí como en el reposo. Los números y las letras que te estoy dando es para explicarte cosas. Los números son instantes en los que ocurren cosas. Aquí se abren las compuertas de sodio sensibles a voltaje. Aquí se cierran. Aquí se abren las compuertas de potasio sensibles a voltaje. Aquí se cierran. No te claves con la ubicación de mis letras y números. Pueden estar en cualquier sitio. Son para que tú me contestes cosas. Ejemplo, un examen de opción múltiple quiere que le contestes una letrita. Y así lo contestas. ¿Okay? Es para señalizarte. Estoy poniendo un ejemplo de cómo puede venir una gráfica preguntable de examen. Ahora bien. Hasta aquí. ¿He sido suficientemente claro? Para hacerte unas preguntas extra que van a poder ser preguntas de examen. ¿Verdad que ya se entendió? Muy bien. Ahora sí, antes de que pase a lo siguiente, de lo que ya dije, ¿alguna duda? Es que creo que te están preguntando, o sea, ¿cómo se llama el momento? No, o sea, qué pasa en el 2 exactamente, sino en el momento en el que se cierra o así. Creo que eso es la duda. Los momentos no tienen nombre. ¿Ok? Los momentos no tienen nombre propiamente. No se preocupen de cómo se llama este punto. Pues puedes decirle el pico más alto de lo positivo. Pero hay preguntas interesantes. Por ejemplo. Sí, podrías decir que en B y en C las compuertas de potasio están iguales. En B todas las compuertas de sodio estaban inactivadas. Y en C, como es una transición, algunas compuertas de sodio, en C, algunas compuertas de sodio ya volvieron al reposo y otras todavía no vuelven al reposo. Entonces eso es interesante. A continuación les voy a mencionar más. Nunca dejaron de existir los canales Kirr. Me preguntan, en E, ¿vuelven a estar los canales Kirr? Nunca dejaron de estar. Los canales Kirr siempre están abiertos, siempre estuvieron presentes, no los dibujé porque no generan influencia en la variación de este momento. Los canales Kirr son canales de potasio siempre abiertos, llueve, trueno, relampaguee, ¿correcto? Siempre estarán abiertos los canales Kirr. Así que solo es decir, son los que provocan el potencial de membrana en reposo y listo. Todo este tiempo, siempre estuvieron abiertos. Ahora bueno, voy a pasar a unos datos extra y unas preguntas extra que les pueden hacer. Por ejemplo, preguntas teóricas. Les gusta preguntar por qué cosas se parecen a potenciales de equilibrios de electrolitos. Así, por parecido, por mero parecido. ¿Cuál de las cosas marcadas en mi dibujo es el nivel o el momento o el algo en el que más parecido es el potencial de la membrana al potencial de equilibrio del potasio? ¿Qué me dicen? Más parecido al del potasio. Parecido. 4. Muy bien, el punto 4, el punto más declive, el punto más negativo posible. Porque hasta allá lo logró jalar. No es lo mismo a quién se parece más el potasio, que es lo más bajo de lo más bajo posible,
que a quién provoca el reposo. Solo, bueno, es que en el video de la plataforma yo tengo notado algo que mencionaste, es que dice que se parece más el potencial de membrana al potencial de equilibrio de calcio. Estoy mencionando eso. Ah, ¿no dijiste potasio? ¿Dije potasio? Sí, potasio dijiste. Pero me estás preguntando por una cosa que no he dicho. Potasio. ¿Cómo? O sea, no dije calcio. ¿O sí? No. O sea, déjenme termino y luego me preguntan. Y luego ya. A ver, Perdón. ahí va, ahí va. Nivel eléctrico de la membrana, que es más parecido al potencial de equilibrio del cloro. ¿Cuál potencial de membrana es más parecido al potencial de equilibrio del cloro? Leo sus respuestas. En reposo, ¿no? ¿Cuál les dije que era el potencial de equilibrio del cloro? Menos 70. Menos 70. Entonces, correcto, es el reposo. ¿Cuál es el momento de reposo? En mi dibujo, E, que también sería este, pero no tiene una señalización. E, el reposo. Recalco, no confundir la pregunta, ¿quién es el que lo genera? ¿A quién se parece? ¿Ok? Tú puedes parecerte a alguien, no significa que sea tu mamá y te generó, ¿o sí? A ver, otra vez. ¿Quién es el nivel eléctrico provocado principalmente por el potasio gracias a los canales Kirr? El reposo. ¿Pero a quién se parece el nivel eléctrico del reposo? Cloro. Al del cloro. Muy bien. Repito la pregunta. ¿El potencial de equilibrio del cloro se parece más al reposo? Pero, ¿qué electrolito es responsable del nivel eléctrico del potencial de membrana en reposo? El potasio es quien lo provoca, es el responsable. ¿Ya quedó clara esa diferencia? Y si yo te pregunto, ¿a qué nivel eléctrico o a qué momento se parece más el potencial de equilibrio del potasio? El 4. El 4, porque aunque provoca el potasio esto, en el instante que le dan oportunidad, en el que más se parece es al que lo logró jalar máximamente, lo más negativo posible. Que por acá, imagínense, estaría como un menos 90, ¿no? Y, del mismo modo, ¿cuál es el nivel eléctrico que más se parece al potencial de equilibrio, ya sea del sodio o ya sea del calcio? Más se parece. ¿Qué potenciales de equilibrio tienen el sodio y el calcio? Positivos. Positivos. Entonces, ¿cuál de estos momentos es lo más positivo posible? El 2. Exacto. Entonces, como ya se fue hacia lo positivo, este punto es el que más se parecería al potencial de equilibrio del sodio o del calcio. ¿Alguna duda? Ok, entonces. Ahora, ¿quién provoca la despolarizada? El sodio. Pero ¿en qué momento se parece más el potencial de membrana al potencial de equilibrio del sodio? El punto 2, lo más cumbre posible. Porque hasta allá lo logró subir, acercándolo a su potencial de equilibrio. Por coincidencia, porque lo mismo haría el calcio, también es el momento en el que más se parece al potencial de equilibrio del calcio, ya por acá por los lados positivos. Muy bien. Ahora, también no te confundas. ¿Quién provoca la repolarización rápida? El potasio. ¿Qué momento se parece más al potencial de equilibrio del potasio? 4. ¿Quién provoca? ¿A quién se parece? ¿Quién provoca? ¿Quién se parece? ¿Por qué es relevante preguntar eso? Porque les gusta preguntarlo. Es todo. Para reprobar raza. Para reprobar.
Muy bien. Ahora. También te podrían preguntar el de magnesio por ser el gemelo del calcio. Muy bien, muy bien. Ahora, listo. Más preguntas que te pueden hacer sobre el potencial de equilibrio, sobre el potencial de acción antes de pasar a músculo. Hay algo llamado periodo refractario. Periodo refractario es una cosa que significa todavía no estoy listo para responder de nuevo. Por ejemplo, durante las relaciones sexuales, es sabido que el hombre no aguanta mucho. No te mantiene la constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entra en un periodo refractario. De hecho, lo van a estudiar en sexualidad. Cuando la gente se viene, los hombres entran en un periodo refractario y necesitan un ratito para agarrar vuelo de nuevo. Eso es un ejemplo que puedes usar aquí. Hay momentos en los cuales la neurona se encuentra insensible totalmente, ni a madrazos le haces que dé un nuevo estímulo. Y hay momentos en los que si te esfuerzas, sí se arma de nuevo, aún antes de esperar el reposo. Obviamente, ¿estaba en reposo? Tiene una respuesta y sensibilidad a la célula normal, como todo lo que hemos estudiado. Está en reposo y la célula es normal. Pum. Cuando vuelva al reposo, otra vez va a estar normal. Su sensibilidad va a estar normal. Pero durante el potencial de acción se separa en dos etapas. ¿Ves? ¿Alcanzas a percibir las rayitas verdes que tengo por aquí? Bueno. El conjunto de toda la subida A y toda la bajada B hasta el punto 3, es decir, esto, se conoce como periodo refractario absoluto. Lo que quiere decir que no importa lo que hagas, así le pongas la máquina de electroshocks a la neurona, no la vas a hacer enviar un nuevo potencial de acción. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la forma de activar a una neurona? ¿Qué ocurre? Impulso ¿Qué pasa aquí? o una señal química. ¿Qué pasa aquí? Potencial de acción. Les dije, los puntos son momentos súper precisos. Contéstenme exactamente qué ocurre aquí. ¿Potencial de acción? Potencial de acción es esto. Porque se abre Los canales de sodio sensibles. Se abre la compuerta externa del canal de sodio sensible a voltaje. Muy bien, lo voy a hacer. Ahí está. Hacer esto, abrir la compuerta externa de los canales de sodio sensibles a voltaje, eso es activar a la célula. Durante este periodo ya está abierta. ¿Cómo la haces hacerlo de nuevo si ya está abierta? Y cuando llega aquí, lo que se cerró es la interna. Cuando llega al punto 2 del potencial de acción, lo que se cerró es la interna. Por más estímulo que le hagas, como quiera, esto ya está abierto. No vas a abrir esto con un impulso. Lo que haces cuando estimulas a una célula es abrir esto. Se entiende por qué es imposible volver a activar esa neurona, porque lo que haces al activarla es abrir la compuerta externa del canal de sodio sensible a voltaje, y aquí ya está abierto, y la otra también, y aquí ya está abierto con la otra cerrada. ¿Ok? ¿Fue claro eso? Pues es como un temporizador. Sí.
Entonces, esto es para que no puedas poner estímulos demasiado cerca uno del otro. ¿Ok? Ya, simplemente no puede haber dos estímulos ahí. Periodo refractario absoluto. A partir de 2/3 de la bajada, aquí en el punto 3, ¿recuerdas que te dije? Se empiezan a reconfigurar de esta posición a la original del reposo. Aquí empiezan, pero solo hay unos poquitos más, la mitad, 3/4, así hasta que en este momento terminan de volver a este estado. Por eso desde aquí, que ya hay algunas cuantas dispuestas a responder porque ya volvieron a este estado, pero son muy poquitas. Vas a necesitar más estímulo, más fuerza de lo normal para encender de nuevo esta célula. Porque los, digamos, gatillos detonantes de hacer la actividad son muy poquitos ahorita, porque los otros siguen en el estado del que habíamos hablado. Pero ya están algunos así. En este transcurso, no todos, pero algunos ya están así. Ya pueden responder de nuevo abriendo la compuerta externa del canal de sodio sensible a voltaje. ¿Se entiende? Pero como son menos, va a ser más difícil. Es por eso que este periodo sí responde, pero más difícil. Y aquí, tal vez ya todos los canales están de regreso. Pero ¿estás en el nivel eléctrico? Como dijo hace rato Julián, buena observación. ¿En el 4 ya los canales están todos como en el reposo? Sí, pero ¿qué faltaba? Que estabas más negativo de lo normal, ¿cierto? Por eso, aunque todos los canales estén como lo original, aquí, aún así estás un poco más en lo negativo. De manera que el estímulo necesario para llegar al umbral va a requerir más energía. Por lo tanto, estar más negativo, como lo habíamos dicho, es estar más lejos del umbral y por lo tanto, este tiempo, mientras no vuelves al reposo, también se considera de más difícil activación. ¿Me entendieron? ¿Me expliqué? Este periodo porque no todavía todos están dispuestos y este porque estás más negativo de lo normal. De manera que el conjunto C y D son el periodo refractario relativo. Cuando la neurona o una célula excitable puede responder de nuevo, pero con un estímulo de mayor intensidad al original. Y listo. He terminado con potencial de acción Claro, del nervio. pregunta. Ajá, dime. Si en el periodo refractario pues no puede volverse como que a volver a suceder otro, no sé, eso entendí. Entonces, ¿cómo sucede la sumación temporal que vimos ayer? ¿En el periodo qué? En el periodo refractario absoluto. No podía volver a suceder otra cosa porque iba bajando. Entonces, ¿cómo sucede la sumación temporal entonces? Excelente pregunta. Si en el periodo refractario no puede haber otro impulso que se sume, ¿cómo ocurre la sumación temporal? Ey, nada más contéstame una pregunta. La sumación temporal servía para que un estímulo que no llegaba, ahora sí llegue ¿a dónde? A completar su potencial. Al umbral. Eso de la sumación espacial y temporal es aquí. Más abajo. En esto que yo les dibujo didácticamente, pero no está en las gráficas de los libros. La sinapsis química. Los potenciales electrotónicos para llegar o no llegar al umbral. Una vez que llega al umbral, esto se llama potencial de acción. La sumación espacial y temporal de la que te generó duda, porque es una duda válida, son aquí. Gracias. De nada. Y cuando te hablan de que ya haces un estímulo que activa la neurona, bueno, ya no voy a mezclarlos más. Dejaré conceptos más avanzados para un siguiente apartado. ¿Alguna otra duda de, ahora sí, la duda que quieran de potencial de acción? Sí, o sea, lo que se vio ayer está en la plataforma como quiera. ¿Qué tema es específicamente? potencial de acción.
Este es potencial de acción, pero está dentro del contexto de los temas que les manejo en continuo. Potencial de acción conectado con contracción muscular y activación de otra célula. Entonces, ¿alguna duda teórica? Perfecto. Voy a cortar aquí y ahora vamos con contracción muscular. Quiero recordarles que cuando se llega al punto del potencial de acción es porque ahora la neurona va a propagar su impulso a lo largo de su axón, porque lo hace a lo largo de toda su membrana. Entonces vamos a ver de qué manera este impulso eléctrico que tal vez se generó en un pequeño sitio aquí se propagará ahora a través de toda la membrana para fluir hasta el final del axón y a lo largo de toda su membrana, y así se propulsa un impulso. Eso es lo que logramos ahorita con el potencial de acción. Vamos a lo que sigue.